Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de los órganos sensoriales. Dentro de esta unidad de los órganos sensoriales se encontrarían los 5 sentidos: visión, audición, olfato, gusto y tacto. Quizás simplemente ahora vamos a hablar de visión y audición. Los otros sentidos ya los hemos visto en otros temas. Por ejemplo, olfato lo hemos visto en sistema respiratorio, cuando hemos hablado de cavidad nasal. Y como recordarán, la cavidad nasal tiene 3 porciones: vestíbulo, porción respiratoria y porción olfatoria. Y precisamente en la porción olfatoria es donde radica la base para este sentido. Gusto lo hemos visto en aparato digestivo, cuando hemos hablado de cavidad bucal, específicamente de la lengua, donde dentro de estas papilas gustativas existen los botones gustativos que nos ayudan con la percepción de los sabores. Y tacto lo habríamos visto en tejido tegumentario, en la piel, porque no se olviden que en esas 3 capas, epidermis, dermis e hipodermis, se encuentran receptores, los corpúsculos sensoriales, que nos permiten la percepción de este sentido, en la discriminación del tacto, discriminación de cambios de temperatura, dolor y propiocepción. Entonces, se dan cuenta, estos 3 sentidos implícitamente ya los hemos visto en diferentes temas. Entonces nos quedan 2, vista y audición. Vamos a empezar por el ojo. El ojo, o también llamado globo ocular, se encuentra alojado en las cavidades orbitarias, que seguramente la parte ósea ya la conocen por anatomía. Entonces, como ven, el ojo es una estructura esférica, semiconsistente, flexible, que básicamente en su contenido tiene agua. Y precisamente ese contenido es el que le da la forma y consistencia al globo ocular. Ahora, el ser humano está provisto de 2 globos oculares, cada uno en su cavidad orbitaria. ¿Pero de qué se caracteriza? Como ven acá, el globo ocular tiene 3 capas o túnicas: externa, media e interna. Pero cada capa tiene un nombre. La externa, es decir, la más superficial, la que rodea por fuera al globo ocular, se denomina capa o túnica fibrosa. La capa media, que es la que está debajo, fíjense, estamos pintando de azul la externa. La que está debajo del rojo sería la capa media, que se llama uveal o también conocida como uvea. Esta capa uveal se considera ya la túnica vascular. ¿Por qué? Y por eso está de rojo, porque contiene vasos sanguíneos. Y una tercera capa que está de amarillo, que es la más interna, llamada retina, conocida también como la túnica nerviosa. ¿Por qué? Esta tiene fibras nerviosas. Entonces, el globo ocular tiene 3 capas, pero cada capa tiene sus componentes. Por ejemplo, vamos a empezar por la primera túnica o capa, la fibrosa. La fibrosa está conformada por 2 componentes: la región anterior, esta que está delante de ese pigmento, la región anterior, que se ve de color transparente, se denomina córnea, que es una mínima porción en la región anterior del globo ocular. En cambio, la región posterior, que es más amplia y se ve más o menos de color blanco ya, es la esclerótica. Entonces, los componentes de esta túnica son la córnea y la esclerótica. La córnea es una estructura transparente, por eso se llama medio refringente, y es avascular, que significa que no tiene vasos sanguíneos. Sus dimensiones: mide más o menos 12,6 milímetros en sentido horizontal y más o menos 11,7 milímetros en sentido vertical.
y tiene un espesor en la zona central de más o menos 0,52 milímetros. Y en el espesor periférico es más o menos 0,65 milímetros. Al ser un medio refringente, es decir, transparente, permite el ingreso de los rayos luminosos. Permite. A eso se llama refracción. Que cuando un rayo luminoso pasa de un medio, estamos hablando de un medio externo, en este caso el aire, a un medio interno dentro del ojo, que sería agua, estos rayos luminosos pueden cambiar de dirección. Y eso seguramente ya lo conocen las leyes de la óptica por biofísica. Entonces, como medio refringente, la córnea. Y le da un poder de dioptría al ojo de 48. Ahora, la córnea por sí misma tiene capas. Una capa externa epitelial, le continúa una membrana de Bowman, un estroma, y ese estroma está formado por la capa dúa y la capa de Semet, y una capa interna llamada endotelio. En cambio, la esclerótica, que es la mayor porción que rodea la región posterior del globo ocular, a diferencia de la córnea, esta es transparente, esta es opaca. Y también es avascular, no tiene vasos sanguíneos. Y es una túnica resistente, es gruesa. Por fuera se ve blanquecina, algo más o menos azulada, y tiene un espesor, o es decir, un grosor de 0,5 milímetros. Y como ven acá en la imagen, en esta capa, en esta porción, esclerótica, se insertan, fíjense, los músculos extraoculares. Recto superior, recto inferior, recto externo, recto interno y los oblicuos mayor y menor. Entonces ahí se insertan estos músculos. Es un tipo de tejido conjuntivo compacto, ya que tiene abundantes fibras colágenas con fibroblastos y además tiene proteoglucanos. Y también tiene capas. La más externa es la epiesclera, luego viene la estroma y luego viene la lámina fusca. Entonces, no se olviden, la túnica fibrosa, la capa externa está formada por la córnea, que es el medio refringente, el medio transparente, y la esclerótica, que ya es la región posterior, que es opaca. Y aquí estamos viendo, ¿no? Aquí delante de esta zona pigmentada estaría la córnea, esa zona transparente. En cambio, esta zona de acá del fondo blanquecina azulada sería la esclerótica. Vamos a empezar detallando algunos aspectos de la córnea. Aquí están viendo la pupila, aquí está el iris y delante, fíjense, esta es la córnea. Y esta córnea tiene capas, como hemos indicado hace un momento. La más externa es el epitelio. Aquí está, el epitelio corneal visto al microscopio. Después del epitelio, le sigue la membrana de Bowman, que es esta pequeña línea delgada que conoceríamos como membrana basal. Después de esa membrana de Bowman, todo esto es el estroma. Y después del estroma viene la capa endotelio. Bien, el epitelio está revestido, es decir, esta capa externa de la córnea está revestido por epitelio plano estratificado no queratinizado. Me está diciendo estratificado, que significa que tiene varias filas. Puede tener entre 5 a 7 filas, ¿ya? En las cuales tenemos la más interna, la membrana basal, le sigue la capa de células aladas y las más superficiales son las células escamosas. Inmediatamente debajo del epitelio viene la membrana de Bowman. Esta membrana de Bowman, que sería la membrana basal de esta capa epitelial, está formada por fibras colágena tipo 4, además provista de proteoglucanos, fibronectina y fibrina. Es una capa que adhiere a la capa epitelial al estroma. El estroma, si esto es tejido epitelial, sería tejido conectivo. El estroma ya es un tejido que contiene una matriz extracelular en base a más o menos 200 bandas de colágeno laminar. O sea, colágeno, 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 dispuestas en bandas.
Y dentro de este estroma está la capa dúa y la membrana de Descemet. La capa dúa, que es una de las capas recién descubiertas en el año 2013, está provista de fibras colágena. Y la membrana de Descemet presenta fibras colágena tipo 4, laminina y fibronectina. Inmediatamente debajo tenemos el endotelio, o también llamado endotelio corneal. Es una monocapa, es decir, una sola fila de células poligonales o en algún caso hexagonales que actúan como barrera, es decir, separan a la córnea del humor acuoso que estaría inmediatamente después, detrás de la córnea, ¿no? Es una membrana de barrera. Entonces, esas son las capas y la estructura de la córnea. ¿Cuál es la función de la córnea? 1, protección. 2, medio refringente. La esclerótica, o también llamada esclera, fíjense, es esta región posterior blanquecina azulada, ¿no? Que ya les había dicho que una de sus funciones es que permite la inserción, como están viendo acá abajo, de los músculos extraoculares. Está formada por la epiesclera, que está debajo de una cápsula que rodea, llamada cápsula de Tenon, y esta epiesclera está formada por tejido conectivo laxo y fibras colágena. Dentro de las fibras colágena tiene fibras colágena tipo 1, que son las que le dan resistencia a la esclera. Las tipo 3, que le dan flexibilidad. Las tipo 5 y 6, que permiten el anclaje. Inmediatamente debajo de la epiesclera tenemos el estroma, que ya es un tipo de tejido conectivo rico en fibras colágenas, pero estas fibras son aplanadas. Y la capa más interna de la esclera es la lámina fusca. Se llama así porque es una capa opaca, oscura. Esta lámina la separa de la úvea. No se olviden que la externa era la fibrosa, córnea esclerótica. Debajo está la úvea. Entonces, separa la esclera de la coroides, que es una porción de la capa uveal. Esta lámina fusca está formada por fibras colágeno y melanocitos. De ahí que estos melanocitos le dan esa consistencia opaca, oscura. ¿Y cuál es la función de la esclera? Junto con los músculos extraoculares, fíjense, permiten el movimiento de los ojos, como están viendo en esta imagen iterativa. Permite que los ojos se muevan arriba, abajo, a la línea media, a la línea externa, o incluso puedan en cierta forma rotar. Pasamos a la segunda capa, la capa media llamada uveal o también llamada úvea. Ya hemos hablado de esta zona externa, ahora estamos hablando de la zona rojita. Esta capa uveal tiene 4 componentes. Todo esto que está debajo de la esclera, todo lo que está debajo de la esclera se llama coroides. La coroides termina en la región anterior, lo que está detrás de la córnea, en una zona llamada cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar se adhiere a un lente fisiológico llamado cristalino. Y delante de este cristalino está una zona pigmentada llamada iris y medio la pupila. Entonces, esta túnica tiene 4 porciones. La coroides, que es la más, la de mayor proporción, ¿no? Fíjense, ocupa los 3/4 posteriores del globo ocular y se encuentra debajo de la esclera. Esta sí es una capa vascular, es rica en vasos sanguíneos, como están viendo aquí, ¿no? Lo que se ve de color rojo azul son los capilares. Es muy vascular. Y además es resistente. Se extiende desde la lámina fibrosa, que es esta zona donde emerge el nervio óptico, hasta la región anterior llamada ora serrata, donde se une a los cuerpos ciliares. La función que tiene esta coroides es básicamente un rol térmico. Al contener vasos sanguíneos, también le da una cierta termorregulación al ojo. Además, proporciona nutrientes al globo ocular, almacena retinol, que es la vitamina A, y regula la PIO, dice aquí, ¿no? ¿Qué significa PIO? Presión intraocular. Hacia adelante, aquí se ve un poco, la coroides termina en el cuerpo ciliar, que es este. El cuerpo ciliar es se encuentra en la unión esclerocorneal
y no es nada más que un engrosamiento del extremo anterior de la uvea. Y está formado por fibras de músculo liso llamado músculo ciliar. Ese músculo ciliar se une como ven aquí, al cristalino, que es un lente biconvexo, es un lente fisiológico, transparente. También se considera medio refringente, igual que la córnea, ya que se encuentra formado por fibras que permiten el paso al igual que en la córnea, fíjense, y vamos a recordar un poco esto, el paso de los rayos luminosos pasa por la córnea, es un medio transparente, y también permite el paso por el cristalino, que es otro medio refringente, ¿no? Asimismo, el cristalino se encuentra detrás de esto que estamos viendo aquí, del iris y la pupila, y limita dos cámaras, una cámara anterior que contiene humor acuoso y una cámara posterior que contiene humor vítreo. Tiene un grosor de más o menos 4,75 milímetros y todo este cristalino pesa alrededor de 200 miligramos. Es bastante flexible y elástico. Y por último, hacia adelante, detrás de la córnea, hay una zona pigmentada, eso que están viendo de color celeste, que se llama iris. Y en medio del iris, casi en medio, un poco hacia abajo, está una abertura llamada pupila. El iris contiene melanocitos, por eso es que se ve de diferentes colores de acuerdo al grado de contenido de melanina. La pupila no es nada más que una abertura en la región inferonasal, es decir, un poco hacia abajo y hacia adentro del iris. Tiene un diámetro de más o menos 2 a 4 milímetros, que este puede contraerse o dilatarse. Se contrae a menos de 0,5 milímetros y se dilata a más de 8 milímetros. Y esa contracción y dilatación, que se llama la contracción miosis y la dilatación midriasis, hacen que la pupila regule la cantidad de luz. Fíjense, esa luz que está pasando, córnea, cristalino, pero en medio no se olviden que está la pupila. Entonces, hace que regule la cantidad de luz que ingrese al ojo. Y además, esa luz que ingresa al ojo es la que va a estimular a la capa nerviosa. Y asimismo, la pupila permite el aumento del enfoque de profundidad. Vamos a explicar cada una. Fíjense, acá está el ojo, acá inmediatamente vemos a la coroides, la que está debajo de la esclera. Esta túnica coroidea, como les dije, es la túnica vascular, que como bien tiene abundantes vasos sanguíneos. Y está formada por 4 capas. La más externa se llama supracoroidea, que está inmediatamente en contacto con la lámina fusca de la esclerótica. Y está formada por fibras elásticas, fibras colágenas, melanocitos y fibroblastos. Debajo de esta está la capa vascular, donde se encuentran las ramas, como ven aquí, estas ramificaciones, que son las arterias ciliares. Estas arterias ciliares son ramas de la arteria oftálmica. Asimismo, esta capa, aparte de tener los vasos sanguíneos, contiene fibras colágenas, fibras nerviosas y tiene 2 capas. La externa se llama Haller, que es donde está la ramificación de las arterias ciliares, y la interna es la llamada Sattler, que continúa con la coriocapilar. Esta capa coriocapilar está formada por pequeños lóbulos. Fíjense, aquí están los lóbulos fenestrados, porosos, pero irrigados. E inmediatamente debajo tenemos la que separa a la coroides de la retina, que se llama lámina de Bruch. ¿No? Entonces aquí está la esclera, debajo aquí está la coroides, debajo está la retina. En medio de esas dos, la lámina de Bruch. Otra estructura de la capa uveal, el cristalino, que como les dije es un lente fisiológico. Se considera un lente biconvexo porque tiene una curvatura afuera y adentro, 2 curvaturas convexas. También tiene capas. Por fuera, el cristalino está rodeado por una cápsula. Esta cápsula tiene un epitelio cristaliniano, que no es nada más que una envoltura elástica acelular densa, homogénea, rica en proteínas insolubles, como las fibras colágena tipo 1, tipo 2, tipo 4, laminina y polisacáridos.
Luego tenemos el epitelio cristaliniano, que está debajo de esta cápsula, y ese epitelio representa epitelio cúbico simple. Tiene una porción central, tiene una región progerminativa y una región germinativa. Luego tenemos la corteza. Esta es la corteza. Aquí está la cápsula, el epitelio, estas células que están viendo, el epitelio cúbico simple, que sería el epitelio cristaliniano. Luego viene la corteza, ¿no? La corteza ya es rica en fibras. Y en medio tenemos el núcleo del cristalino. Este cristalino, como están observando en la imagen, se une al cuerpo ciliar mediante una zona llamada zónula cristaliniana, que va desde el cuerpo ciliar hasta el cristalino. Y lo que hace es fijar al cristalino y la contracción de este músculo hace que el cristalino cambie de forma. Y de esa manera, una de las funciones del cristalino es que permite el enfoque y acomodación de la imagen. Fíjense acá, la primera imagen, por favor. El cristalino no es estático, es flexible, fácilmente se modifica. ¿Y cuándo lo hace? Ahora fíjense la de abajo, cuando tiene que enfocar los objetos. Por ejemplo, vamos a ver el aro, es un objeto lejano. ¿Qué ha pasado con el cristalino? Se ha alargado. Pero ¿qué pasa cuando ve un objeto cercano? Se ha vuelto más ancho, se achata y ensancha. Entonces, esa flexibilidad que tiene el cristalino nos permite enfocar y acomodar imágenes cercanas o si estamos viendo imágenes lejanas. Esa es la función del cristalino. ¿Y quién promueve esto? El cuerpo ciliar. Ese músculo liso que se contrae y jala o achata el cristalino para ver objetos cercanos o poder percibir o visualizar objetos lejanos. Luego tenemos el cuerpo ciliar, aquí está, que no era nada más que un engrosamiento de la unión esclerocorneal y está formada por músculo liso. Tiene forma triangular, como ven acá, en un corte longitudinal. Y podemos decir que está formada por una lámina fusca, que es la que se une a la esclerótica, el músculo ciliar, que está formado por fibras de músculo liso, tres tipos. Las longitudinales, que se llaman las fibras de Brook, las radiales, que se llaman, y las circulares, que se llaman fibras de Muller. Los tres tipos de fibras, longitudinales, radiales y circulares. Y debajo tenemos el estroma, esto que está aquí debajo. Ahora, ¿qué función tiene este músculo ciliar? No se olviden que es músculo, principalmente. Su función es contraerse. Gracias a la acción de los ligamentos y estos músculos, permite relajar al iris y por ende también permite disminuir la tensión en el cristalino. Esto lo hace más convexo. Lo que hemos visto hace un momento, alargaba para ver objetos lejanos y se hacía más convexo, más ancho para objetos cercanos. Ahora, en la región anterior, inmediatamente detrás de la córnea, está el iris, esa zona pigmentada que a todos nos caracteriza. Y tiene también capas. La capa externa, que es la que más o menos se ve, es la capa limitante anterior, que no es nada más que la condensación del estroma anterior. Y que contiene fibras nerviosas. Inmediatamente después viene el estroma, que es un tejido conectivo donde se encuentran las células pigmentarias. Luego viene la membrana posterior, que es una delicada lámina de músculo liso, esto que están viendo de color rojo, que ayuda en la dilatación o en la contracción de la pupila. Esto que están viendo acá abajo, fíjense, la pupila se contrae, se dilata. Cuando se contrae, miosis, contrae, miosis, cuando hay poca luz, perdón, mucha luz. Cuando hay mucha luz, la pupila se contrae y eso se llama miosis. Pero cuando hay mucha luz, la pupila se contrae. Pero cuando hay poca luz, por ejemplo, de noche, cuando hay poca luz, la pupila se dilata. Eso se llama midriasis. Como están viendo aquí, contracción, miosis, poca luz. Dilatación, midriasis. Perdón, vuelvo a repetir. Contracción, miosis, mucha luz. Dilatación, midriasis, poca luz. Diríamos noche,
día. Entonces, estas dos regiones en conjunto lo que hacen es controlar la cantidad de luz que va a ingresar al ojo. Como les dije, cuando hay mucha luz, o sea, es de día, la pupila necesita que no entre tanta luz, entonces se contrae, miosis. Pero de noche ya no hay tanta iluminación, entonces la pupila se dilata, midriasis. Por último, la última capa del globo ocular, la más interna, es la retina. Esta que están viendo acá de color amarillo, que está inmediatamente debajo de la coroides. Y esta retina termina formando el nervio óptico, que atraviesa, como ven, coroides y esclerótica. Esa forma de atravesar se llama zona cribosa, porque los filetes del nervio óptico atraviesan estas dos capas, la coroides y la esclerótica. Entonces, la retina, aquí estamos viendo un fondo de ojo, la retina es la zona o también llamada túnica nerviosa. ¿Por qué? Porque está formada por fibras nerviosas. Pero histológicamente presenta 10 capas. 10 capas. La retina tiene un grosor de más o menos 100 a 400 micras. Fíjense, esas 100 a 450 micras es esto que estoy ampliando. Y tiene 10 capas, desde afuera hacia adentro. 10 capas. Básicamente las primeras capas son epiteliales, especialmente la externa. Esta. ¿Qué tipo de epitelio será? Solo viendo la imagen. Muy bien, epitelio cúbico simple. Y luego ya las otras son nerviosas. ¿Por qué? Porque aquí hay neuronas. Entonces, esas 10 capas de afuera hacia adentro, externa e interna, son de afuera hacia adentro. Epitelio pigmentario, capa de células fotorreceptoras, donde están los conos y bastones, membrana limitante externa, capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, capa plexiforme interna, capa de células ganglionares, capa de fibras nerviosas y la membrana limitante interna. Y aquí está el esquema. Y la externa, el epitelio pigmentario, se nota. Epitelio cúbico, sí. Histológicamente veríamos así, las 10 capas. Vamos a ir hablando de cada una. Vamos a decir que la retina se divide en dos tipos de retinas, la neuroepitelial y la nerviosa propiamente. La neuroepitelial es avascular, es decir, tiene vasos sanguíneos. ¿Y quién conforma esta capa neuroepitelial? La primera, que es esta que están viendo acá, la capa llamada epitelio pigmentario, que está formada por una monocapa, una sola capa de células cúbicas, por eso se llama epitelio cúbico simple, y que tiene microvellosidades. Dentro de este epitelio hay melanocitos, por eso es que la retina también es una cámara oscura, porque es abundante esta capa de epitelio pigmentario en melanocitos. Además, esta capa sirve como barrera hematorretinal y permite la nutrición de la que le sigue, la capa de células fotorreceptoras. Asimismo, la capa de epitelio pigmentario recibe, absorbe, asimila los rayos luminosos que han ingresado al ojo y evitan el reflejo. Inmediatamente debajo, esta que están viendo de colores, verde, rojo, azul y negro, son la capa de células fotorreceptoras. En esta capa encontramos dos tipos de neuronas bipolares, los bastones y los conos, que han sido descubiertos en 1866 por Max Schulz. ¿Por qué se llaman fotorreceptoras? Porque son sensibles a los cambios de luz. Esa sensibilidad se llama polarización. Los conos, como ven, tienen un segmento externo en forma triangular, en forma cónica. Luego tienen un cuerpo neuronal y un segmento interno. En el cuerpo neuronal es igualito en los dos, en los bastones y en los conos, donde se encuentran las organelas. Y el segmento interno ya es el botón sináptico, el axón. Lo que conoceríamos como dendritas son muy diferentes a una neurona habitual. Aquí es cónica y aquí es una forma más o menos columnar.
Los conos se caracterizan porque presentan pigmentos. Hay conos rojos, conos verdes y conos azules. Es decir, eritropsina, cloropsina, cianopsina. ¿Ya? Esos pigmentos, el rojo se llama eritropsina, los conos rojos. La cianopsina, los conos azules. La cloropsina, los conos verdes. Esa mezcla química de estos pigmentos hacen que los conos nos ayuden con la visión a, lógico, la visión a color. Porque al igual que en artes plásticas, cuando pintaban sus cuadritos, si fusionaban dos colores primarios, obtenían colores secundarios. Lo mismo ocurre acá con la fotoquímica de la visión. Y no solamente eso, los conos nos permiten una visión fotópica, que quiere decir una visión diurna. ¿Por qué? Porque son sensibles a los altos niveles de iluminación. A eso se llama visión cromática, a color. En cambio, los bastones en este segmento presentan un pigmento llamado rodopsina. Esta rodopsina deriva del metabolismo del retinol. ¿Y qué es el retinol? La vitamina A. Por eso sus mamás les hacían comer zanahoria. ¿Por qué? Porque la zanahoria es rico en vitamina A, rica en retinol. Entonces, ese retinol permite el metabolismo de rodopsina. Pero esta rodopsina es un pigmento, como ven aquí, en escala de grises. Por eso es que los bastones permiten la visión escotópica, que quiere decir visión de noche, ya que los bastones son sensibles a los niveles bajos de iluminación, es decir, nos permiten la visión monocromática, blanco y negro o en escala de grises. Seguimos hablando de la retina neuroepitelial. Luego de esta capa de conos y bastones viene la membrana limitante externa. Esa membrana limitante externa es un sitio de sinapsis, ¿no? Entre estas neuronas. Luego viene la capa nuclear externa. A ese nivel encontramos los núcleos de los conos y los bastones. Posteriormente viene esto, la capa plexiforme externa. Aquí hacen sinapsis los conos y bastones con neuronas horizontales y neuronas bipolares. Hasta ahí la retina neuroepitelial. Luego tenemos ya la retina cerebral, donde existe mayor cantidad de neuronas. Aquí están las neuronas horizontales, las bipolares, las amacrinas y abajo tenemos las bipolares, las ganglionares. Entonces, a partir de la retina cerebral está la sexta capa, la capa nuclear interna, donde presenta neuronas horizontales que utilizan un neurotransmisor llamado GABA. Las bipolares, que son estas, que llevan señales desde los fotorreceptores hasta las capas plexiforme interna. Estas neuronas bipolares hacen sinapsis con las neuronas amacrinas y las neuronas ganglionares. Las amacrinas modulan las señales junto con las horizontales en sentido transverso. Y las de Müller son un tipo de neuronas que sirven de aislante eléctrico-químico y dan soporte, ayudan al transporte y al metabolismo en la retina. La plexiforme interna ya está formada por células amacrinas, ganglionares y bipolares. Y como ven en esta imagen, es lo que estoy demarcando de círculo, como ven ahí, a ese nivel hacen sinapsis. Aquí están las neuronas amacrinas, las horizontales, las bipolares. Entonces todo esto se llama nuclear interna. Luego viene la plexiforme interna, donde estas sinapsis pasan a las neuronas ganglionares. Ahora sí, aquí están las neuronas ganglionares. Estas de color azul, de color rojo. Las ganglionares son de tres tipos, las de tipo W, tipo X y tipo Y. Las que abundan son las de tipo W.
en cuanto a función, pero en cuanto a cantidad son de tipo X. Y en menor cantidad las de tipo Y. Entonces, esta capa ganglionar, de ahí su nombre porque está formada por neuronas ganglionares, básicamente recibe la información visual que ha sido enviada por las fotorreceptoras y usan un neurotransmisor llamado glutamato. Básicamente las ganglionares de tipo W, que son el 40%, son pequeñas, son sensibles a los movimientos, es decir, nos permiten identificar objetos de movimiento. Y también nos permiten adaptarnos a los cambios de luz. En un momento estamos de día, pero a medida que va bajando esa intensidad o esos niveles de iluminación y llegamos a la noche, pues esos cambios de intensidad nos permiten la adaptación, las neuronas ganglionares tipo W. Las de tipo X, que son las más abundantes, reciben señales de los conos, es decir, reciben las señales para la visión de día y a color. Las de tipo Y, que son menos del 5%, responden a los cambios de intensidad, ayudando a las de tipo W. Inmediatamente debajo tenemos las fibras nerviosas, es decir, estas neuronas ganglionares junto con las bipolares, los axones que remiten, los axones que estamos viendo acá, se remiten en un solo cordón, formando los axones del nervio óptico, ¿ya? Formando un cordón llamado nervio óptico. Y finalmente tenemos la limitante interna, que no es nada más que una membrana basal que proporciona glucosa a todas estas neuronas y además almacena glucógeno. La glucosa sería la nutrición para estas neuronas. Y aquí está, fíjense, los conos y bastones. Los conos rojos, verdes, azules. Eritropsina, cianopsina, cloropsina, que nos permiten la visión de día y a color. Pero estos otros, los bastones, que tienen rodopsina, nos permiten la visión de noche y en escala de grises o blanco y negro. Entonces, vean cómo la luz va atravesando estas 10 capas y va haciendo que estas células fotorreceptoras reaccionen a estos cambios de intensidad. Para terminar, la retina en toda su estructura tiene una zona donde es de menor espesor y se llama mácula lútea y en medio tiene la fóvea. Esta fóvea es donde se refleja los objetos que estamos visualizando, pero de manera invertida. Es ahí donde da lugar a la visión más nítida. ¿Por qué? Porque dentro de la mácula hay mayor presencia de conos y nos permite una visión más centralizada, más nítida. Y por último, las 3 capas, ¿no? Fibrosa, córnea esclerótica, uveal o uvea, coroides, cuerpo ciliar, iris, pupila, cristalino. Y la retina con sus 10 capas. Y ahí tenemos, ¿no? ¿Cómo sería la conformación de cada una de esas capas? A medida que iba explicando cada una de estas porciones, hemos mencionado cámaras y medios refringentes. Entre los medios refringentes del ojo hemos hablado la córnea, que ya hemos explicado, el cristalino, y 2 humores, el humor acuoso y el humor vítreo. El humor acuoso es el que está en medio de la córnea y el cristalino, obviamente iris pupila. En cambio, el humor vítreo es todo esto, es el contenido mayor del ojo, que está inmediatamente debajo de la retina. Ambos humores, tanto el acuoso como el vítreo, tienen agua principalmente, pero también tienen proteínas, fibras colágenas, ácido hialurónico. Entonces, el humor acuoso se encuentra ocupando la cámara anterior. Este humor acuoso se secreta por el epitelio ciliar y básicamente es un humor protector y además permite el paso, por eso es medio refringente, permite el paso de rayos luminosos. El de mayor volumen es el humor vítreo o cuerpo vítreo, que es más o menos una sustancia gelatinosa transparente.
que ocupa la región posterior del cristalino y todo lo concerniente a la retina. El 99% de este es agua, pero también contiene fibras colágenas, fibrillas y ácido hialurónico. Este humor vítreo permite el paso de la luz. Voy a volver a hacer lo mismo. La luz ingresa por la córnea, primer medio refringente. El humor acuoso, segundo medio refringente. El cristalino, tercer medio refringente. Y el humor vítreo. Pero, ¿qué hace este humor vítreo? Permite el cambio de dirección. ¿Cuándo? Cuando el rayo luminoso pasa de un medio a otro. No se olviden que está por fuera, aire. Pero cuando ingresa al ojo, agua. Permite su cambio de dirección. Y de esa manera nos permite que los objetos se proyecten. ¿Se proyecten dónde? Muy bien, se proyecten en la fóvea, que es más o menos ese nivel. La fóvea o mácula de la retina. Ahí es donde se van a proyectar los objetos, lo que estamos viendo. Digamos que acá estamos viendo, a ver, un corazón. Tanto les gusta el amor. Ya, estamos viendo este corazón. Este corazón se va a proyectar aquí, aquí mismo. Solamente que se va a proyectar de manera invertida. Bueno, no me está saliendo también el corazón, pero la idea es esa. Entonces, lo que estamos viendo en la fóvea de la retina se ve al revés, ¿no? Este corazón que aparentemente estoy viendo así, acá en la fóvea de mi retina se está viendo al revés. Y recién en el cerebro se va a volver a invertir y es como realmente estamos viendo. Entonces, esas dos cámaras, humor acuoso y humor vítreo. Y los medios refringentes, ya saben, 4. Córnea, cristalino, humor acuoso, humor vítreo. El humor acuoso ocupa la cámara anterior, el humor vítreo ocupa la cámara posterior. ¿Quién delimita estas dos cámaras? El cristalino. Fíjense, aquí está el cristalino. Todo esto que está entre la córnea, el cristalino, el iris y la pupila se llama cámara anterior. ¿Quién lo ocupa? El humor acuoso. En cambio, todo lo que está detrás del cristalino, entre la retina, se llama cámara posterior. ¿Quién lo ocupa? El humor vítreo. Así es como se dividen las cámaras. El principal divisor de estas cámaras es el cristalino. Por último, con relación al ojo. El globo ocular está provisto de algunos órganos accesorios, como los párpados, la conjuntiva y el aparato lagrimal. Como ven acá, los párpados están formados por dos, una capa tarsal o párpado superior y una capa tarsal o párpado inferior. ¿Cuál es la función de los párpados? Al ocluirse y abrirse, parpadeo que llamamos, permiten lubricar el ojo y protegerlo. Básicamente, los párpados tienen dos bordes, un borde libre y un borde fijo. El borde fijo se adhiere a la piel que recubre la cavidad orbitaria. En cambio, el borde libre está provisto de pestañas, estas pestañitas que son de protección, y también tiene unas glándulas, las glándulas de Müller, que son un tipo de glándula sebácea. Las pestañas, como ven, tanto en el borde superior como en el inferior de ambos párpados, son de protección. Luego, otro órgano accesorio, las cejas. Las cejas que están sobre el arco superciliar, que también están formadas por folículos pilosos y por glándulas sebáceas. De la misma manera, las cejas son un tipo de protección. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y empezamos a transpirar, el sudor tiene cloruro de sodio. Lo que hace la ceja es evitar el paso y el ingreso de sustancias al ojo, asimismo como las pestañas. El aparato lagrimal está formado por una glándula lagrimal y un saco y conducto lacrimal. La glándula lagrimal es la que se encarga de formar lágrimas.
Pero las lágrimas no sirven para llorar solamente. Su principal función es lubricación. Lubrica a la córnea y a la esclerótica y de esa manera la protege de agentes extraños y nocivos. Ya hemos hablado todo lo referente al globo ocular. Ahora vamos a hablar del oído. El oído es una estructura que nos permite la audición. Es decir, capta ondas sonoras que las transforma en vibraciones y las transmite al oído interno, quien las transmite al cerebro para que nosotros podamos percibir los sonidos. Y esta estructura está formada por tres: oído externo, oído medio, oído interno. Cada uno tiene sus porciones. El oído externo lo forma la oreja o pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio está formado exclusivamente por la caja o cavidad timpánica, de donde emerge la trompa auditiva o trompa de Eustaquio. En cambio, el oído interno está formado por un laberinto óseo y membranoso. Y acá vemos las tres porciones: externo, medio e interno. Pregunta: ¿a nivel de qué hueso se sitúa el oído? Especialmente estoy hablando del medio y del interno. A ver, piensen, ¿en qué hueso? Muy bien, hueso temporal. ¿Qué porción? El hueso temporal por anatomía saben que tiene tres porciones. ¿Cuáles son? Muy bien, escamosa, petrosa y mastoidea. ¿En cuál de esas tres se encuentra el oído? Exacto, en la porción petrosa. Entonces, el oído externo lo forma el pabellón auricular, que es esto que estamos viendo acá, que es un repliegue de cartílago elástico revestido por piel, llamado también apéndice apendicular. Ustedes ya conocen toda la característica de cualquier cartílago elástico, que ocupa toda la extensión del pabellón auricular, excepto esta zona final llamada lóbulo, que a las chicas les gusta ponerse aretitos. Ahí no hay cartílago. Y por fuera presenta el cartílago ligamentos y músculos extrínsecos e intrínsecos. Y la capa más externa sería piel, es decir, epitelio plano estratificado queratinizado. Luego viene el conducto auditivo externo, que es una prolongación de esta zona llamada concha auditiva y tiene una porción ósea, cartilaginosa y un revestimiento cutáneo. Que como ven aquí, aquí está la concha, ahí está la continuación, el conducto auditivo externo, que comunica al oído externo con el oído medio. Como ven, el pabellón auricular no es una estructura homogénea, tiene una serie de prominencias y hendiduras, por ejemplo, el antiélix, el hélix, el trago y el antitrago, la concha, la cimba de la concha. ¿Y por qué estas irregularidades? Porque la función del pabellón auricular es captar las ondas sonoras. Y el conducto auditivo externo las transmite. Y no solamente eso, aquí también hay presencia de glándulas ceruminosas que secretan cerumen y folículos pilosos. ¿Cuál es la función de ellas? Protección. Evitan el ingreso de agentes extraños al oído. Luego tenemos el oído medio, que está formado por la caja timpánica. Todo esto es. Esa caja timpánica o cavidad timpánica es una estructura aplanada, oblonga, fíjense, que está llena de aire y tapizado por epitelio plano estratificado no queratinizado. Y al ser una cavidad oblonga tiene 6 paredes: la pared externa, interna, pared superior o techo, pared inferior o piso, pared anterior y pared posterior. La pared externa, que sería esta, está revestida por la membrana timpánica, que es una estructura delgada, transparente, circular, que tiene un diámetro de 1 centímetro, que por fuera está, la que está en relación al conducto auditivo externo, está revestida por epitelio plano estratificado queratinizado. En cambio, la que se une al oído medio es un epitelio plano simple, con fibras colágenas y fibras elásticas. La pared interna, que sería esta, presenta un promontorio donde se encuentra la ventana oval y la ventana redonda.
Es decir, la pared interna comunica al oído medio con el oído interno. La pared superior o techo está formada por esta región de la porción petrosa del hueso temporal, que se llama fosa craneal media. El piso o techo representa el espacio retrofaringeo. La pared anterior, que sería esta, la representa el antro timpánico. Y la pared posterior es la que comunica con la trompa de Eustaquio o trompa auditiva. Esta trompa auditiva mide más o menos 3,5 a 4 centímetros y en un inicio tiene una porción cartilaginosa y luego tiene una porción mucosa. Y está revestida por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. ¿Y qué función tiene esta trompa auditiva? Al comunicar el oído medio con la cavidad nasal y con la cavidad bucal, regula y equilibra la presión intraótica. Esas son las paredes de la cavidad timpánica, que tienen aire. Aquí todo esto es aire. Pero aparte de aire, ¿qué contienen? A los 3 huesecillos: martillo, yunque y estrebo. Entonces así se vería esquemáticamente la cavidad timpánica, ¿no? Su pared superior, inferior, la pared interna, la pared anterior, la pared posterior y la pared externa. Entonces, cada una con su determinada estructura. Ahora, dentro de esta caja timpánica están los 3 huesecillos, o también llamados osículos, cuya función es la transmisión de las ondas sonoras. El martillo, que es el hueso más voluminoso, tiene una cabeza que se articula con el yunque, un cuello bastante corto y un manubrio, que es bastante largo. El yunque tiene una porción llamada cabeza que se une acá a esta región del martillo, a la cabeza del martillo. Luego tiene una rama corta donde se encuentra la rama superior, que es horizontal, y la rama inferior, que es vertical. Y finalmente, a la rama inferior del yunque se une el estribo, que es esto, mediante la cabeza. Esta cabeza es pequeña, es aplastada y es corta, que se une a la rama corta del yunque. Al final de esta rama encontramos el estribo, que tiene 2 ramas, una anterior y una posterior. Aquí está la rama posterior y aquí está la rama anterior. Ambas ramas, que tienen forma de U, se unen a una zona llamada base, que no es nada más que una lámina ósea en sentido vertical. Esta lámina ósea, es decir, esta base, es la que impacta contra la ventana oval para transmitir las ondas sonoras. Y por último, el oído interno. Les había dicho que tiene un laberinto óseo externo y un laberinto membranoso interno. El laberinto óseo está formado por una delgada capa de hueso compacto, como están viendo aquí, que rodea a la cóclea, que contiene periósteo y columela, y a los conductos semicirculares. Hay 3 conductos semicirculares: anterior, posterior y lateral. Y dentro de este conducto o laberinto óseo está el laberinto membranoso. Ahí está la cóclea con su laberinto coclear y aquí están los conductos semicirculares. En la fusión de estos conductos semicirculares hay cámaras, 3 cámaras: el vestíbulo, el utrículo y el sáculo. Estos 2, el utrículo y el sáculo, nos sirven para el equilibrio. No se olviden que el oído tiene 2 funciones. Nos permite escuchar y también interviene en el equilibrio. ¿Cómo lo hace? El utrículo tiene un sentido horizontal, echadito. Entonces, el utrículo tiene la función de determinar la posición de la cabeza en sentido vertical. Para que me entiendan, el utrículo se encuentra así, horizontal. ¿Pero qué permite determinar? Cuando la cabeza está en sentido vertical. Imaginemos que esa es nuestra cabeza. Ahí está nuestro cuerpo. Estamos en bipedestación. Listo. Entonces, el utrículo, al encontrarse en sentido horizontal, permite identificar la cabeza en posición vertical, cuando estamos parados en bipedestación. En cambio, el sáculo, voy ahora a representar al sáculo, está en sentido vertical, es decir, así estaría el sáculo.
y permite determinar la cabeza en sentido horizontal, es decir, cuando estamos echados. Estamos ahí y estamos en un decúbito. Estamos echaditos. Bien. Entonces, el sáculo, al encontrarse en sentido vertical, permite determinar la posición de la cabeza en sentido horizontal. De esa manera, el utrículo y el sáculo intervienen en el equilibrio. Luego, a nivel de la unión con la cóclea hay un órgano, el órgano de Corti. Ese órgano de Corti es el principal órgano de la audición. Ahora, ¿cómo intervienen en la audición y en el equilibrio estas estructuras? Porque están revestidas por una membrana tectoria, no tectónica. ¿Ya? Estas estructuras están revestidas por una membrana tectoria que representa epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Y por eso es que el oído tiene doble función, la audición y el equilibrio. Y ya les he explicado cómo lo hace. El oído externo es el que capta las ondas sonoras. Estas ondas sonoras, cuando llegan a la membrana timpánica, se convierten en ondas vibratorias. Esa vibración pasa al oído medio, donde están los huesecillos. Esos huesecillos transmiten esas ondas vibratorias al oído interno, a través de la ventana oval a la cóclea. Cuando llegan esas vibraciones al órgano de Corti, permiten la transmisión para el sonido. Pero si llegan al vestíbulo y al sáculo y al utrículo, son para el equilibrio. Pero hay que tener cuidado mucho con la intensidad del sonido. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos indica que lo aconsejable para el oído humano es de 20 a 25 decibelios. Esa es la intensidad del sonido permisible. Y máximo podemos extender hasta los 40-45 decibelios. Hasta ahí. Entonces, si vemos esta tabla comparativa, ¿qué significa? 0 decibelios es cuando no hay sonido. 10 decibelios ya es un sonido así tranquilo cuando estamos en un día de campo, pero no aglomerado, ¿no? Estamos, digamos, solos o dos personas, el sonido de la naturaleza. Ahora, en una biblioteca donde es no hagan ruido, 20 decibelios, que sería lo óptimo. Máximo, sin causar daño en el oído, 40-45 decibelios. Una conversación de 2, 3, 4 personas. Pero ya una aglomeración de personas, una manifestación donde están con petardos, ruido, gritos, etcétera, ha aumentado la intensidad del decibelio a 50. Eso ya causa molestia. 70 decibelios, por ejemplo, la aspiradora, el sonido cuando estamos aspirando, también causa molestia. Pero ¿por qué está de verde? Porque es un rango en el cual si no estamos de manera permanente, quizá no cause mucho daño, solamente molestias. Pero ya entramos a una zona de peligro, esto de color amarillo, cuando aumentamos más de 80 decibelios. Por ejemplo, si estamos, por eso han visto a los que trabajan en la estación de trenes, tienen medidas de bioseguridad. Tienen sus auriculares que evitan la intensidad del sonido. El tráfico, un bocinazo de aquellos, una perforación eléctrica en pavimento. Entonces ya son sonidos intensos que pueden provocar daño. Ya estamos en una zona de peligro. Ahora sus megaconciertos, especialmente un rock metalero, y es 110 decibelios. Y cuando ya entramos en una zona de riesgo verdadero, donde ya hay un tipo de riesgo de daño permanente. Por ejemplo, si estamos cerca a cuando el avión está despegando, y esto ya está entre 120 y 130 decibelios. Entonces ya arriba de los 140 es un umbral del dolor que puede causar sordera. Entonces, no se olviden, esto es lo aconsejable. ¿Y qué daños puede provocar esa intensidad de sonidos? Desde simples molestias, por ejemplo, irritabilidad, pérdida de concentración, ansiedad quizá, nerviosismo, molestias, cefalea, tinnitus.
Pero verdadero daño, por ejemplo, puede ser trastornos nerviosos, aumento de la presión arterial, taquicardia, aumento del pulso, ateroesclerosis. Y en extremos, especialmente en las personas adultas mayores, puede llevar a tendencia a padecer úlceras e incluso infartos de miocardio y por ende muerte. Entonces, hay que tener cuidado con la intensidad del sonido. Tenemos que tener medidas de bioseguridad si es que estamos en constante permanencia relacionadas con sonidos muy altos. Hay que tomar las medidas de bioseguridad. No se olviden que ahora está de moda la contaminación acústica. Bien, eso sería todo por hoy. Cualquier duda o pregunta por el chat de la plataforma. Gracias.